El día del padre recibí una notificación bancaria de 35.000 euros gastados en mi tarjeta corporativa. Mi hijo había comprado un coche nuevo para su suegro sin mi permiso, mientras yo almorzaba solo en casa, esperando aunque sea una llamada suya. Ese momento cambió todo entre nosotros para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Tomás Serrano Ortega, tengo 62 años y durante las últimas 4 décadas construí desde cero una empresa de logística que hoy mueve más de 3 millones de euros anuales. Siempre fui un hombre de trabajo duro, sacrificios callados y decisiones medidas. Nunca imaginé que mi propio hijo, Adrián Serrano, a quien incorporé como socio minoritario con el 30% de la empresa hace 7 años, sería capaz de traicionarme de la manera más humillante posible. Era domingo, 18 de junio de 2024, el Día del Padre en España. Me había levantado temprano como siempre, incluso en días festivos, preparé café y revisé algunos correos pendientes en mi estudio. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Mi ex esposa Marta y yo nos habíamos divorciado hacía 12 años, pero mantuvimos una relación cordial por Adrián. Él se había casado con Cristina Blanco hacía 5 años, una mujer de carácter fuerte y familia muy unida. Ese domingo esperaba al menos una llamada de mi hijo. Una visita breve, quizás un almuerzo juntos como habíamos hecho los últimos años. Pero el teléfono permanecía mudo. Preparé un almuerzo sencillo para mí solo. Ensalada, pollo a la plancha, pan. Comía despacio, mirando ocasionalmente el móvil sobre la mesa, esperando que la pantalla se iluminara con su nombre. Entonces llegó la notificación. Las 13 horas con 47 minutos, exactamente. Un mensaje de mi banco, compra realizada 35.000 euros, concesionario Autosur Madrid, tarjeta corporativa, 8942. Mi corazón se detuvo un instante. 35.000 euros. Yo no había autorizado ninguna compra así. La tarjeta corporativa terminada en 8942 era una que había dado a Adrián hace años para gastos urgentes de la empresa, con límite elevado por si necesitaba resolver algo cuando yo no estuviera disponible. Pero 35.000 euros en domingo, Día del Padre, sin avisarme, sin consultarme. Llamé inmediatamente al banco. La operadora confirmó la transacción. Compra de un vehículo Volkswagen Passat, último modelo en concesionario de la zona norte de Madrid. Pedí detalles adicionales. El coche había sido registrado a nombre de Ricardo Blanco Navarro. Ricardo Blanco, el padre de Cristina, el suegro de mi hijo. Sentí algo frío recorrerme la columna vertebral. No era solo rabia, era algo más profundo, más doloroso. Mi hijo había usado fondos de nuestra empresa, mi tarjeta, mi dinero, para comprarle un coche de lujo a su suegro en el Día del Padre, mientras yo comía solo esperando una simple llamada suya. Respiré hondo intentando procesar la situación. Durante años había confiado ciegamente en Adrián. Cuando le propuse incorporarlo a la empresa en 2017, lo hice con la ilusión de construir algo juntos, un legado familiar. Le di 30% de participación, un salario generoso como gerente de operaciones, acceso a recursos y, lo más importante, mi confianza absoluta. Nunca, jamás, imaginé que abusaría de esa confianza de esta manera. Intenté llamarlo. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba distante, con ruido de fondo, conversaciones, risas. «Diga», respondió con tono casual como si nada. «Adrián, soy yo. Necesito que me expliques qué significa una compra de 35.000 euros en el concesionario Autosur a nombre de Ricardo Blanco», dije, manteniendo la voz lo más calmada posible. Hubo un silencio breve. Luego su respuesta me heló la sangre. «Ah, sí, papá. Le compré un coche a Ricardo. El suyo ya estaba muy viejo y nosotros teníamos pensado ayudarlo. Tú tienes dinero de sobra, no seas egoísta». Dinero de sobra. Egoísta. Las palabras resonaron en mi mente como golpes.
no era mi dinero. Era dinero de la empresa. Y aunque hubiera sido mi dinero personal, ¿cómo se atrevía a usarlo sin consultarme para comprarle un regalo a su suegro precisamente el Día del Padre? Adrián, esa es la tarjeta corporativa de la empresa, no tu cuenta personal. 35.000 euros no es una decisión que tomes solo y menos para... Me interrumpió con tono irritado. Ya está hecho, papá. No hagas drama. Tengo cosas que hacer. Y colgó. Simplemente colgó el teléfono. Me quedé sentado en la cocina con el móvil aún en la mano, mirando la pantalla apagada. El plato de comida frente a mí ya no me interesaba. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era solo la falta de respeto o el dinero, era la frialdad, la indiferencia absoluta con la que había tratado mi preocupación, como si yo fuera un obstáculo molesto en su vida, no su padre. Empecé a recordar detalles de los últimos meses. Pequeñas cosas que en su momento ignoré, pero que ahora cobraban nuevo significado. Adrián llegando tarde a reuniones importantes de la empresa, gastos corporativos elevados en restaurantes caros, que justificaba como comidas de negocios, con clientes que nunca verifiqué. Cristina haciendo comentarios sutiles sobre planificación del futuro y asegurar estabilidad familiar en las pocas cenas familiares que compartíamos. Y algo más. En marzo, hace 3 meses, Adrián había evitado una reunión con nuestro contador para revisar las finanzas trimestrales de la empresa. Dijo que tenía un compromiso ineludible. En abril, volvió a posponer otra revisión. Yo, confiado como siempre, no insistí. Pensé que tal vez estaba ocupado, estresado o que simplemente las finanzas le aburrían. Pero ahora, con esta compra escandalosa sobre la mesa, comenzaba a preguntarme qué más había estado ocurriendo sin mi conocimiento. Pasé el resto de aquel domingo encerrado en mi estudio, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. No quería luz, no quería distracciones. Necesitaba pensar con claridad. La respuesta de Adrián resonaba una y otra vez en mi cabeza. Tú tienes dinero de sobra, no seas egoísta. Cada palabra era como un puñal clavándose más profundo, pero algo en mi interior me decía que no actuara impulsivamente. Durante toda mi vida empresarial aprendí que las decisiones tomadas desde la emoción rara vez terminan bien. Había construido mi negocio siendo metódico, paciente, estratégico. Esta situación, por más dolorosa que fuera, requería el mismo enfoque. No podía simplemente explotar y confrontarlo sin entender primero la magnitud real de lo sucedido. Abrí mi ordenador portátil y comencé a revisar archivos antiguos, extractos bancarios corporativos de los últimos 6 meses, estados financieros que había firmado sin examinar demasiado, porque confiaba en que Adrián, como gerente de operaciones, supervisaba todo correctamente. Esa confianza ciega ahora me parecía una ingenuidad imperdonable. El primer documento que abrí fue el extracto de febrero de 2024. Una línea me llamó la atención inmediatamente. Restaurante La Pérgola de Cristal, 2.300 euros. La descripción decía, cena de negocios con distribuidores potenciales. Recordé vagamente que Adrián mencionó esa reunión. Yo estaba en Barcelona supervisando la apertura de una nueva ruta logística, así que confié en su criterio. 2.300 euros me pareció elevado en su momento, pero asumí que eran varios ejecutivos importantes. Seguí revisando. Marzo. Boutique de moda Valentina & Co. 1.800 euros, clasificado como regalos corporativos para clientas VIP. Abril. Joyería Argento Fino, 3.500 euros, justificado como incentivos para equipo comercial femenino. Mayo. Viaje a Marbella cargado a gastos de representación, 4.000 euros, supuestamente para prospección de mercado en la Costa del Sol. Sumé mentalmente. Solo en esos 4 meses había más de 11.000 euros en gastos que jamás verifiqué personalmente. Y eso sin contar el monstruoso cargo de 35.000 de hoy. ¿Cómo había sido tan descuidado? ¿Cómo permití que mi propio hijo tuviera acceso ilimitado sin controles adecuados? Entonces, recordé algo más inquietante. En enero, durante la cena de Año Nuevo en casa de Marta, Cristina había hecho un comentario que en su momento me pareció inocente, pero ahora cobraba otro tono.
Estábamos tomando café después de cenar cuando ella dijo, mirándome directamente, «Tomás, a tu edad deberías pensar en delegar más responsabilidades. Adrián está perfectamente capacitado para manejar las finanzas del negocio sin que tengas que supervisar cada detalle. Deberías disfrutar más de la vida, viajar, relajarte». En ese momento interpreté sus palabras como preocupación genuina por mi bienestar. Trabajaba muchas horas, es cierto. Quizás ella solo sugería que confiara más en mi hijo. Pero ahora, repasando ese momento, noté algo distinto en su expresión. Una insistencia sutil, una agenda oculta detrás de esas palabras amables. Y había más. En marzo, Adrián canceló a última hora la reunión trimestral con nuestro contador, Sergio Mendoza, quien llevaba las cuentas de la empresa desde hacía 15 años. La excusa fue un compromiso familiar urgente, que nunca especificó. Le sugerí reagendar para la semana siguiente, pero Adrián insistió en que él revisaría los números personalmente y me resumiría lo importante. Otra vez confié. Otra vez fui un tonto. En abril sucedió algo similar. Sergio quiso mostrarnos un análisis detallado de flujo de efectivo, porque notó algunas irregularidades menores en categorías de gastos. Adrián prácticamente lo despachó, diciendo que eran ajustes normales de reclasificación contable y que no valía la pena perder tiempo en detalles técnicos aburridos. Sergio me miró esperando mi aprobación. Yo, queriendo evitar tensión entre mi contador y mi hijo, asentí y cambié de tema. Ahora veía el patrón con terrible claridad. Adrián había estado sistemáticamente alejándome de las revisiones financieras detalladas, desviando mi atención, justificando gastos elevados con explicaciones superficiales que sonaban razonables. Y yo, cegado por el amor paternal y el orgullo de verlo maduro y responsable en los negocios, había facilitado su camino. Recordé también conversaciones con Marta. En 2 ocasiones durante los últimos meses, mi ex esposa mencionó que Cristina y su familia parecían estar viviendo muy bien últimamente. Me contó que los padres de Cristina, Ricardo y su esposa Amparo Navarro, habían renovado completamente su casa en Alcalá de Henares. Fachada nueva, ventanas de aluminio de alta gama, jardín rediseñado. Marta comentó con admiración que Ricardo debía tener buenos ahorros o algún negocio próspero. En aquel momento no relacioné nada. Ricardo trabajaba como administrativo en una empresa de seguros. Un empleo estable, pero no particularmente lucrativo. Pensé que quizás había recibido una herencia o tenía inversiones exitosas. Jamás sospeché que el dinero para esas mejoras pudiera provenir indirectamente de mi empresa, canalizado a través de los gastos inflados de Adrián. Y ahora, el coche. Un Volkswagen Passat último modelo valorado en 35.000 euros, entregado directamente en la puerta de Ricardo Blanco Navarro el día del padre. Mientras yo almorzaba solo, esperando una simple llamada de mi hijo, él celebraba con la familia de su esposa, regalándoles un vehículo de lujo con mi dinero. La humillación era completa. Cerré el ordenador y me recosté en la silla, mirando el techo de mi estudio. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse. Sentía una mezcla de dolor, rabia y algo peor, vergüenza. Vergüenza por haber sido tan ingenuo, por haber confundido amor paternal con debilidad administrativa, por haber dado acceso ilimitado sin establecer controles mínimos. Pero en medio de ese torbellino emocional, una resolución comenzó a formarse en mi mente. No iba a confrontarlo de inmediato. No iba a explotar en reproches. Eso solo lo pondría en guardia y probablemente destruiría cualquier evidencia de lo que realmente había estado ocurriendo. Necesitaba información, datos concretos, una imagen completa de la situación antes de tomar decisiones definitivas. El lunes por la mañana a las 8 en punto, estaba sentado en mi despacho de la empresa cuando hice la primera llamada. Marqué el número directo de Fernando Ibáñez, el director de mi sucursal bancaria en Banco Santander, donde teníamos todas las cuentas corporativas desde hacía 23 años. Fernando, necesito bloquear inmediatamente la tarjeta corporativa terminada en 8942
Y solicitar una auditoría completa de movimientos de los últimos 2 años, dije, sin preámbulos ni cortesías innecesarias. Hubo un silencio breve al otro lado. Fernando me conocía lo suficiente para saber que cuando usaba ese tono, había problemas serios. «Por supuesto, Tomás. ¿Ha habido algún cargo fraudulento?», preguntó con tono profesional. «Prefiero no entrar en detalles por teléfono. Bloquea esa tarjeta ahora mismo y envíame por correo electrónico certificado todos los extractos detallados desde enero de 2022 hasta hoy. Quiero cada transacción, cada cargo, cada comercio. Todo», respondí. «Entendido. La tarjeta quedará bloqueada en los próximos 5 minutos. Los extractos completos los tendrás en tu correo antes del mediodía. ¿Necesitas que active alguna alerta adicional en las demás cuentas corporativas?». «Sí. Cualquier movimiento superior a 1.000 euros en cualquiera de nuestras cuentas debe requerir mi autorización directa mediante código de verificación enviado exclusivamente a mi móvil personal. Nadie más puede aprobar operaciones de ese rango sin mi consentimiento explícito». Fernando tomó nota de todo. Confirmó los procedimientos y colgamos. Sentí un alivio mínimo al saber que al menos había cerrado la puerta principal por donde Adrián venía sangrando nuestros recursos. A las 11:40 de la mañana recibí el correo electrónico de Fernando. Adjuntaba 6 archivos PDF, cada uno correspondiente a un semestre completo de movimientos. Imprimí todo. 143 páginas de extractos bancarios que cubrían 24 meses de actividad financiera corporativa. Cerré la puerta de mi despacho, apagué el móvil para evitar interrupciones y comencé el análisis sistemático. Café negro, bolígrafo rojo, calculadora. Empecé marcando cada transacción que me resultara sospechosa o que no recordara haber autorizado personalmente. Los primeros 6 meses, de enero a junio de 2022, mostraban un patrón relativamente normal. Gastos predecibles, combustible para vehículos de reparto, mantenimiento de instalaciones, papelería, servicios básicos, nada alarmante. Pero a partir de julio de ese mismo año, las cosas comenzaron a cambiar. Julio 2022. Agencia de viajes Mundo Azul, 5.800 euros. La descripción indicaba paquete vacacional Costa Brava, 2 habitaciones. Recordé vagamente que Adrián mencionó algo sobre un viaje de incentivo para el equipo comercial, pero nunca vi reportes de ese supuesto viaje corporativo. Nunca hubo fotografías, testimonios ni mejoras en ventas posteriores que justificaran semejante inversión. Agosto, joyería Diamante Real, 4.200 euros. Clasificado como regalos corporativos para clientas VIP del sector. Nuestra empresa de logística trabajaba principalmente con almacenes y distribuidores mayoristas. ¿Qué clientas VIP necesitaban joyas como incentivo? Septiembre. Constructor Reformas Castilla y León, 7.900 euros. Descripción. Remodelación oficinas administrativas. Yo estaba en las oficinas todos los días. Nunca hubo ninguna remodelación. Las paredes seguían siendo las mismas, los muebles idénticos, todo exactamente igual. Octubre. Boutique Elena en Sofía, 3.500 euros. Noviembre. Spa y Centro de Bienestar, Las Termas del Valle, 2.800 euros. Diciembre. Restaurante gastronómico, El Jardín Secreto, 4.100 euros. Para cena de fin de año con socios estratégicos. Seguí sumando. El año 2022 cerró con casi 38.000 euros en gastos que no podía verificar ni justificar con operaciones reales del negocio. Y eso era solo el primer año. El 2023 fue peor. Enero. Centro comercial. Príncipe de Asturias, 6.000 euros en varias compras clasificadas como material promocional. Febrero. Concesionario de motos Velocity Racing, 9.500 euros por una Yamaha MT-09, supuestamente para mensajería urgente express. Jamás vi esa motocicleta. Jamás implementamos servicio de mensajería con motos. Marzo. Viaje a Canarias cargado a cuenta corporativa, 8.000 euros. Abril. Mueblería, hogar y diseño,
5.700 euros. Mayo, tecnología y electrodomésticos Mediatek, 4.000 euros. Junio, sastre de lujo, trajes Belmonte, 3.200 euros. Cada mes revelaba un desangre sistemático. Gastos inflados, compras inexplicables, servicios fantasmas y, lo más grave, todo perfectamente documentado con facturas que parecían legítimas. Adrián no era solo un hijo ingrato, era metódico. Sabía exactamente cómo disfrazar el desvío de fondos bajo categorías que sonaban empresariales. Llegué a los últimos 6 meses. De enero a junio de 2024, los números se dispararon aún más. Aparentemente sintiéndose seguro e impune, Adrián había aumentado la frecuencia y el monto de sus extracciones. Enero, reformas en vivienda particular registradas como adecuación de almacén secundario, 12.000 euros. Febrero, aquel restaurante, la pérgola de cristal que ya había visto, 2.300 euros. Marzo, joyería y boutiques, sumando casi 7.000 euros. Abril y mayo, viajes, regalos, servicios diversos que acumulaban otros 13.000. Y finalmente, junio, el golpe maestro. 35.000 euros en un Volkswagen Passat para Ricardo Blanco Navarro. El Día del Padre. La humillación definitiva. Hice el cálculo total 3 veces para asegurarme. La suma era devastadora. 87.000 euros exactos, desviados en 24 meses. Más de 3.000 euros mensuales de promedio. Dinero que salía de las arcas de nuestra empresa, de mi trabajo, de mis décadas de esfuerzo, para financiar la vida de lujo de mi hijo, su esposa y la familia política. Las reformas de la casa de Ricardo en Alcalá de Henares, las joyas de Cristina, los viajes, los coches, los caprichos, todo pagado con fondos corporativos disfrazados de gastos legítimos. Y yo, ciego y confiado, firmando balances trimestrales sin revisar línea por línea, creyendo que mi hijo administraba responsablemente. Me recosté en la silla sintiendo un peso aplastante en el pecho. 87.000 euros. No era solo la cantidad, era la traición sistemática, planificada, sostenida durante 2 años completos. Cada cargo representaba una decisión consciente de robarme, de aprovecharse de mi confianza paternal. Tomé el teléfono y busqué en mi agenda. Necesitaba ayuda profesional. Esto había dejado de ser un asunto familiar para convertirse en un problema legal serio. El martes 21 de junio, a las 9 de la mañana, tuve mi primera reunión con Natalia Ruiz, una abogada especializada en derecho mercantil y conflictos societarios que me había recomendado mi hermano Óscar hacía años. Su despacho estaba en pleno centro de Madrid, en un edificio sobrio de la calle Alcalá. Subí al 5º piso llevando una carpeta con todos los extractos bancarios impresos y una lista detallada de transacciones sospechosas. Natalia era una mujer de 38 años, mirada penetrante y modales directos. Después de escuchar mi explicación inicial durante 20 minutos, sin interrumpirme una sola vez, se recostó en su silla y me miró con seriedad. «Tomás, lo que me describes constituye apropiación indebida sistemática. Estamos hablando de 87.000 euros desviados de fondos corporativos durante 2 años. Eso no es un error contable ni un malentendido familiar. Es un delito penal que puede llevar hasta 6 años de prisión», dijo con voz firme. Sus palabras resonaron en la habitación. Hasta ese momento, una parte de mí todavía quería creer que había alguna explicación inocente, algún malentendido que pudiera resolverse con una conversación honesta. Pero escucharla definir la situación con términos legales tan claros me obligó a enfrentar la realidad completa. «¿Qué me recomiendas hacer?», pregunté. «Antes de tomar cualquier acción legal definitiva, necesitamos evidencia sólida e irrefutable. Los extractos bancarios son un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos probar que esas compras no beneficiaron a la empresa, sino exclusivamente a tu hijo y su familia política. También necesitamos documentar si había premeditación, planificación, ocultamiento deliberado». Natalia abrió una libreta y comenzó a escribir.
Voy a ponerte en contacto con un investigador privado de absoluta confianza. Se llama Miguel Ortega, exinspector de la Policía Nacional especializado en delitos económicos. Él podrá rastrear a dónde fueron realmente esos fondos, verificar compras, obtener registros que nosotros no podemos acceder legalmente sin orden judicial. 3 horas después, estaba reunido con Miguel Ortega en una cafetería discreta de Chamartín. Era un hombre de 50 y tantos años, complexión robusta, aspecto ordinario que le permitía pasar desapercibido. Le expliqué todo nuevamente mientras tomaba notas en un cuaderno pequeño. ¿Tu hijo sabe que has descubierto los desvíos?, preguntó Miguel. Sabe que bloqueé la tarjeta después del incidente del coche, pero no sabe que he revisado 2 años completos de movimientos ni que he contratado ayuda legal, respondí. Bien, eso nos da ventaja. Mientras él crea que solo estás molesto por el Volkswagen, no intentará cubrir rastros más antiguos. Necesito que me des acceso a los registros corporativos, contratos, facturas, correos electrónicos internos. También necesito nombres completos y direcciones de tu hijo, tu nuera y los padres de ella. Le proporcioné toda la información que solicitó. Miguel me explicó que comenzaría inmediatamente con 3 líneas de investigación. Verificación de facturas, para confirmar si los servicios contratados fueron reales o fantasmas. Análisis de comunicaciones digitales corporativas que Adrián hubiera tenido acceso y vigilancia discreta de la familia Blanco para documentar su nivel de vida actual. «Dame una semana», dijo antes de despedirse. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Mantuve una apariencia de normalidad en la empresa. Adrián apareció el miércoles por la oficina, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Yo lo saludé con frialdad profesional, evitando conversaciones personales. Noté su incomodidad, pero no dijo nada. Probablemente esperaba que el asunto del coche se disolviera con el tiempo, como tantas otras cosas que yo había dejado pasar por mantener la paz familiar. El martes 28 de junio, Miguel me citó nuevamente. Llegué a su oficina pequeña en Getafe con el estómago hecho un nudo. Tenía 3 carpetas sobre su escritorio. «Tengo información relevante, Tomás. Siéntate», comenzó. Abrió la primera carpeta. Contenía fotografías impresas de la casa de Ricardo Blanco en Alcalá de Henares. Fachada renovada, ventanas nuevas, jardín cuidado. También fotos del Volkswagen Passat estacionado frente al garaje. Verifiqué las facturas de constructor Reformas Castilla y León por 7.900 euros de septiembre 2022. La empresa existe y emitió factura legítima, pero el trabajo no se realizó en ninguna instalación de tu empresa. Se realizó exactamente aquí, dijo señalando la casa de los Blanco. Hablé discretamente con vecinos. Confirman que las reformas se hicieron en otoño de 2022. Sentí que la sangre me hervía, pero Miguel continuó implacable. La joyería Diamante Real. Verifiqué las compras de agosto 2022 por 4.200 euros. 2 piezas, un collar de oro blanco con diamantes y un reloj Tissot de mujer. Conseguí acceso a registros de garantía. Ambos artículos registrados a nombre de Cristina Blanco. Abrió la segunda carpeta. Contenía capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Esto es delicado. Tu empresa utiliza sistema de respaldo automático en la nube para dispositivos corporativos, ¿correcto? Asentí. Era un protocolo de seguridad que implementamos hacía 3 años para proteger información sensible. Adrián usa un móvil corporativo que sincroniza con ese respaldo. Técnicamente, como propietario de la empresa, tienes derecho legal a auditar esas comunicaciones. Recuperé conversaciones entre tu hijo y Ricardo Blanco de los últimos 8 meses. Me mostró las capturas. Leí con creciente horror. Ricardo, mensaje del 15 de marzo. ¿Ya hablaste con tu padre sobre lo de la procuración? Cristina dice que es momento perfecto. Adrián responde, todavía no, hay que esperar el momento adecuado. Cuando sepa lo del bebé, estará más receptivo. ¿Bebé? Mi corazón se aceleró. Otra conversación del 22 de abril. Ricardo, tu padre no revisa nada, es increíble. Aprovecha antes que se le ocurra contratar auditoría. Adrián,
Tranquilo, confía ciegamente en mí. Nunca sospechará. Miguel volteó otra página. Mensaje del 8 de mayo de Cristina a Adrián. Confirmado, estoy embarazada. 3 semanas. Esto cambia todo. Ahora podemos presionarlo para que nos dé poder legal completo sobre las finanzas. Un abuelo siempre cede. La habitación pareció girar a mi alrededor. El viernes 1 de julio convoqué una reunión extraordinaria en la sala de juntas de nuestra empresa. Envié citaciones formales por escrito a Adrián, a Cristina y a mi ex esposa Marta. La convocatoria era escueta. Asunto urgente de carácter corporativo y familiar. Asistencia obligatoria. Viernes 1 de julio, 10 horas. Sala de juntas principal. Adrián me llamó esa misma tarde intentando averiguar de qué se trataba. Le respondí con frialdad profesional que todo se aclararía en la reunión. Colgué antes de que pudiera insistir. Necesitaba que llegara desprevenido, sin tiempo para fabricar coartadas o destruir evidencias adicionales. Esa mañana llegué temprano. Natalia ya estaba instalada con su maletín de cuero, varios documentos organizados y una grabadora digital sobre la mesa. Habíamos acordado documentar todo legalmente. Miguel Ortega había preparado 3 carpetas idénticas conteniendo copias de cada prueba, extractos bancarios, fotografías, capturas de conversaciones, facturas verificadas, todo perfectamente clasificado y numerado. A las 10 en punto comenzaron a llegar. Marta entró primero, vestida con elegancia casual, rostro confundido al ver a la abogada. La saludé con un beso en la mejilla y le pedí que tomara asiento. Minutos después, entraron Adrián y Cristina. Mi hijo vestía traje gris, corbata azul, intentando proyectar seguridad profesional. Pero noté nerviosismo en sus ojos cuando vio la configuración formal de la sala. Cristina lucía un vestido veraniego color crema. Su vientre todavía no mostraba señales evidentes del embarazo de casi 3 meses que yo ya conocía, pero ellos ignoraban que yo sabía. ¿Qué es todo esto, papá?, preguntó Adrián con tono entre molesto y ansioso. Siéntense, respondí sin inflexión emocional. Esta es Natalia Ruiz, abogada especializada en derecho mercantil. Está aquí para asesorarme y documentar esta reunión. Marta me miró con alarma creciente. Adrián y Cristina intercambiaron miradas rápidas. Todos tomaron asiento. Respiré profundo y comencé. Hace 11 días, el 18 de junio, Día del Padre, recibí notificación bancaria de una compra de 35.000 euros realizada con tarjeta corporativa de nuestra empresa. Adrián utilizó esos fondos para comprar un automóvil Volkswagen Passat que regaló a Ricardo Blanco Navarro sin mi conocimiento ni autorización. Adrián abrió la boca para hablar, pero levanté la mano interrumpiéndolo. No he terminado. Ese incidente me llevó a realizar una auditoría exhaustiva de movimientos bancarios corporativos de los últimos 24 meses. Lo que descubrí va mucho más allá de un coche. Abrí la primera carpeta y deslicé copias de extractos hacia cada uno de ellos. Marta tomó los documentos con manos temblorosas. Adrián palideció visiblemente al ver la extensión de la documentación. Durante 2 años completos, desde julio de 2022 hasta junio de 2024, Adrián ha desviado sistemáticamente fondos corporativos para financiar gastos personales y de su familia política. El total asciende a 87.000 euros exactos. El silencio en la sala era sepulcral. Marta miraba los papeles con expresión de incredulidad absoluta. Cristina había perdido todo color en el rostro. Reformas en la casa de tus suegros en Alcalá de Henares, 7.900 euros facturados como remodelación de oficinas que jamás existió. Continué, señalando líneas específicas en los extractos. Joyas para Cristina registradas como regalos corporativos, 4.200 euros. Viajes familiares disfrazados de prospección comercial, más de 20.000 euros acumulados. Vehículos, electrodomésticos, muebles, ropa de diseñador, todo cargado a cuentas de la empresa. Marta dejó escapar un gemido ahogado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su hijo con expresión de horror y decepción. Adrián, ¿cómo has podido?, susurró mi ex esposa con voz quebrada. Papá, yo puedo explicar,
comenzó Adrián, pero su voz sonaba hueca, desesperada. ¿Explicar qué exactamente? Lo interrumpí con dureza contenida. ¿Vas a explicar esto? Saqué las capturas de conversaciones de WhatsApp y las deslicé sobre la mesa. Adrián las vio y literalmente se desplomó contra el respaldo de su silla. Cristina tomó una de las hojas, leyó rápidamente y cerró los ojos con fuerza. Leí en voz alta para que Marta escuchara. Ricardo Blanco, 15 de marzo. ¿Ya hablaste con tu padre sobre lo de la procuración? Cristina dice que es momento perfecto. Adrián responde, todavía no. Hay que esperar el momento adecuado. Cuando sepa lo del bebé, estará más receptivo. Marta me miró sin comprender. Yo sostuve su mirada y continué. 22 de abril, Ricardo dice, tu padre no revisa nada, es increíble. Aprovecha antes que se le ocurra contratar auditoría. Adrián responde, tranquilo, confía ciegamente en mí. Nunca sospechará. La voz se me quebró ligeramente en esa última frase, pero me recuperé rápidamente. Y esta es la más reveladora. 8 de mayo, Cristina a Adrián. Confirmado, estoy embarazada. 3 semanas. Esto cambia todo. Ahora podemos presionarlo para que nos dé poder legal completo sobre las finanzas. Un abuelo siempre cede. Marta sollozó abiertamente. Se cubrió el rostro con ambas manos, los hombros temblando. La noticia de que sería abuela, que debería ser motivo de alegría, había quedado contaminada completamente por la manipulación calculada detrás de ella. Cristina finalmente habló, con voz tensa y defensiva. Estás sacando todo de contexto. Mi familia estaba pasando dificultades económicas. Solo queríamos ayudarlos. Y lo del embarazo, íbamos a decírtelo, pero queríamos esperar el momento apropiado. ¿Momento apropiado? La interrumpí con incredulidad. ¿Te refieres al momento en que pudieran usarlo como herramienta de manipulación emocional para obtener control legal de mis finanzas? Adrián intentó recuperar algo de compostura. Papá, sí, cometí errores. Tomé decisiones equivocadas, pero nunca fue con mala intención. La empresa tiene recursos suficientes, pensé que tengo dinero de sobra y no debería ser egoísta, lo corté, citando sus propias palabras del Día del Padre. Eso es exactamente lo que me dijiste cuando te confronté por el Volkswagen. Natalia Ruiz tomó la palabra con voz profesional y firme, rompiendo el silencio devastador que había caído sobre la sala tras mis revelaciones. Señores, desde el punto de vista jurídico, lo que se ha documentado aquí constituye apropiación indebida de fondos societarios, un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal Español. Las penas establecidas oscilan entre 6 meses y 6 años de prisión, dependiendo de la cuantía y las circunstancias agravantes. Adrián la miraba como si hubiera pronunciado su sentencia de muerte. Cristina había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, sin que hiciera esfuerzo alguno por limpiarlas. Sin embargo, continuó Natalia, mi cliente ha decidido, por el momento, no presentar denuncia penal inmediata. En lugar de eso, ha optado por una resolución de carácter civil y societario que proteja sus intereses y establezca límites claros. Respiré profundamente antes de tomar nuevamente la palabra. Lo que venía a continuación lo había ensayado mentalmente durante días, pero pronunciarlo en voz alta ante mi hijo seguía siendo desgarrador. Adrián, a partir de este momento, quedan disueltos todos los vínculos societarios entre nosotros. He consultado con nuestro notario y revisado el contrato de constitución de la sociedad que firmamos en 2017. La cláusula 17 establece que en caso de incumplimiento grave de obligaciones fiduciarias por parte de un socio, el socio mayoritario puede ejercer derecho de compra forzosa de las participaciones al valor nominal mínimo establecido. Adrián me miró con incredulidad absoluta. Finalmente parecía comprender la magnitud de lo que estaba perdiendo. Tu 30% de participación en Transportes Serrano será adquirido por mí al precio de 42.000 euros, que es el valor nominal según escrituras originales de 2017. Nada más. El valor real de mercado de ese 30% hoy ronda los 350.000 euros.
pero debido a tu conducta fraudulenta, el contrato me permite ejecutar la compra forzosa al mínimo legal. Marta sollozó más fuerte. Conocía perfectamente lo que significaba esa cifra. Adrián acababa de perder más de 300.000 euros por su traición. Además, proseguí sintiendo cada palabra como un puñal en mi propio pecho, pero sin permitirme vacilar. Quedan cancelados de manera inmediata e irrevocable todos los apoyos financieros que venías recibiendo. Salario como gerente de operaciones, comisiones, acceso a vehículos corporativos, seguros médicos privados cubiertos por la empresa y cualquier otro beneficio derivado de nuestra relación societaria. Cristina finalmente habló entre sollozos. ¿Y cómo se supone que vamos a vivir? Estoy embarazada. ¿Vas a dejar a tu nieto sin nada? La miré directamente a los ojos. Su intento de manipulación emocional, tan evidente después de leer sus propios mensajes, planificando exactamente esa estrategia, solo reforzó mi determinación. Tu embarazo, Cristina, era precisamente la herramienta que planeabas usar para obtener control sobre mis finanzas. Lo pusiste por escrito. Un abuelo siempre cede, escribiste, pues te equivocaste. Este abuelo no va a permitir que usen a un bebé inocente como moneda de chantaje. Natalia intervino nuevamente. Existe además el asunto pendiente de los 87.000 euros desviados. Señor Serrano Jr., usted tiene dos opciones. Primera, devolver la totalidad del monto en un plazo máximo de 6 meses mediante un plan de pagos acordado y legalmente vinculante. Segunda, enfrentar una denuncia penal por apropiación indebida donde estos documentos servirán como prueba irrefutable. Adrián había hundido el rostro entre sus manos. Sus hombros temblaban. No sabía si lloraba o simplemente intentaba procesar el derrumbe total de su mundo. ¿6 meses? Murmuró con voz apenas audible. ¿Cómo voy a reunir 87.000 euros en 6 meses sin empleo? Ese ya no es mi problema, respondí con frialdad que me sorprendió a mí mismo. Deberías haber pensado en consecuencias antes de robarme durante 2 años consecutivos. Vende el piso que compraste hace 3 años y del cual yo pagué el 60% de entrada sin que me devolvieras jamás ese préstamo. Vende el Audi que conduces y cuyas cuotas han salido de cuentas corporativas disfrazadas de gastos de representación. Busca empleo real donde tu apellido no te proteja. Aprende a vivir con tus propios recursos. Marta se levantó bruscamente de su silla, caminó hacia Adrián y lo abofeteó con fuerza. El sonido resonó en la sala como un disparo. Mi ex esposa, siempre tan comedida y maternal, había llegado a su límite. ¿En qué te convertiste?, le gritó con rabia y dolor entremezclados. Te criamos con valores, con educación, con todo lo que necesitabas. Tu padre trabajó 60 horas semanales durante décadas para darte oportunidades que él nunca tuvo. ¿Y así le pagas? ¿Robándole? ¿Burlándote de su confianza? Adrián no respondió. Simplemente permaneció sentado, mejilla enrojecida por la bofetada, mirando fijamente la mesa. Natalia colocó 2 documentos frente a él. Estos son los contratos que debe firmar hoy antes de abandonar esta sala. El primero es la cesión forzosa de sus participaciones societarias por 42.000 euros, monto que será depositado en su cuenta en un plazo de 10 días hábiles. El segundo es el compromiso de devolución de 87.000 euros mediante pagos mensuales de 14.500 euros durante 6 meses, comenzando el 1 de agosto. Adrián levantó la vista, ojos enrojecidos. ¿Y si no firmo? Entonces salgo de esta sala y en menos de 2 horas presentaré denuncia penal formal ante la Fiscalía Provincial de Madrid, respondió Natalia sin inflexión emocional. Procederán con orden de investigación, posible embargo preventivo de sus bienes y eventualmente juicio donde estas pruebas garantizan condena casi segura. Adrián firmó ambos documentos con mano temblorosa. La tinta parecía pesar toneladas mientras trazaba su nombre en cada página. Cuando terminó, Natalia recogió los contratos, los guardó en su maletín y se retiró discretamente de la sala. Marta salió detrás de ella sin despedirse de nadie, incapaz de mirar a su hijo a la cara.
Quedamos solo Adrián, Cristina y yo en aquella sala de juntas que de repente parecía enorme y fría. Mi hijo levantó la vista hacia mí con expresión derrotada. «¿Y ahora qué se supone que haga?», preguntó con voz quebrada. «No tengo empleo. Tengo hipoteca, préstamos del Audi, tarjetas de crédito. Cristina está embarazada. ¿Cómo voy a pagar 14.500 euros mensuales durante medio año?». Me puse de pie recogiendo mis propias carpetas. La pregunta no merecía respuesta. Había tenido 2 años completos para considerar consecuencias. Decidió ignorarlas. «Deberías marcharte ya. Esta empresa ya no es tu lugar», dije caminando hacia la puerta. Salí de la sala sin mirar atrás. Escuché a Cristina sollozar más fuerte y a Adrián intentar calmarla con palabras vacías. Caminé directo a mi despacho, cerré la puerta y me dejé caer en la silla. Las manos me temblaban. Había sido la confrontación más dura de mi vida, pero también la más necesaria. Durante los siguientes 4 días, Adrián intentó comunicarse conmigo repetidamente. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Todos fueron ignorados. No había nada más que discutir. Los contratos estaban firmados, las decisiones tomadas, los puentes quemados. El martes 5 de julio, alrededor de las 3 de la tarde, mi secretaria me informó que había alguien en recepción pidiendo verme urgentemente. Ricardo Blanco Navarro, el suegro de mi hijo. El hombre que había recibido el Volkswagen de 35.000 euros. Dudé un momento. Podía simplemente negarme a recibirlo, pero algo en mí quería escuchar qué tenía que decir el hombre que había alentado activamente a mi hijo a robarme. «Hazlo pasar», le dije a mi secretaria. Ricardo entró en mi despacho con expresión seria, rostro sudoroso. Era un hombre de 63 años, complexión promedio, pelo gris peinado hacia atrás. Vestía pantalón de vestir y camisa blanca, como si viniera directamente de su trabajo en la aseguradora. «Tomás, gracias por recibirme», comenzó con tono conciliador. «Sé que las cosas están muy tensas ahora mismo, pero creo que podemos resolver esto como personas razonables». No lo invité a sentarse. Permanecí de pie detrás de mi escritorio, brazos cruzados. «¿Resolver qué exactamente, Ricardo?». «Mira, entiendo tu molestia por lo del automóvil. Fue un malentendido. Yo no sabía que Adrián había usado tu tarjeta sin permiso. Si lo hubiera sabido, jamás habría aceptado ese regalo», dijo con voz que intentaba sonar sincera. Abrí un cajón de mi escritorio y saqué mi teléfono móvil. Toqué la pantalla unas veces y coloqué el aparato sobre la mesa activando el altavoz. Reproduje un archivo de audio que Miguel Ortega había recuperado de los respaldos corporativos. Era una conversación telefónica entre Ricardo y Adrián del 23 de abril. La voz de Ricardo salió clara del altavoz. «Tu padre no revisa nada, Adrián. Es increíble lo confiado que es. Aprovecha ahora que puedes, antes de que se le ocurra contratar a alguien que audite las cuentas». Voz de Adrián: «Lo sé. A veces me sorprende lo fácil que es, nunca cuestiona nada». Ricardo nuevamente: «Es que tu padre ya está mayor, se está volviendo descuidado. Deberían ustedes tomar control total de las finanzas antes de que cometa alguna estupidez con el dinero que les corresponde». Detuve la reproducción. Ricardo se había quedado completamente pálido, gotas de sudor formándose visiblemente en su frente. «¿Quieres escuchar más?», pregunté con frialdad absoluta. «Tengo 19 conversaciones adicionales donde aconsejas a mi hijo sobre cómo manipularme, cómo justificar gastos falsos, cómo desviar más fondos sin que yo lo notara». Ricardo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Busqué otro archivo en mi teléfono y reproduje una segunda grabación, esta del 11 de mayo. Ricardo: «¿Ya le dijeron lo del embarazo de Cristina?». Adrián: «Todavía no. Queremos esperar al momento perfecto para presionarlo. Un abuelo siempre es más débil emocionalmente». Ricardo riéndose: «Exacto. Aprovecha eso. Pídele que les dé poder notarial completo para que puedan administrar todo sin que él meta las narices. Dile que es para que él descanse, que ya trabajó suficiente». La risa de Ricardo en la grabación resonó obscenamente en mi despacho. El Ricardo real frente a mí parecía a punto de colapsar. Yo estaba bromeando.
Tartamudeó patéticamente. No lo decía en serio. ¿Sabes cómo son las conversaciones entre familia? ¿Bromeas? Lo interrumpí elevando la voz por primera vez. ¿Te parece broma aconsejar a tu yerno que robe a su propio padre? ¿Es broma decir que soy un viejo descuidado del que hay que aprovecharse? Ricardo intentó dar un paso hacia mi escritorio, manos levantadas en gesto conciliador. Tomás, por favor, escúchame. Sal de mi oficina, dije con voz cortante como cuchillo. Pero el coche, podemos devolverlo. Yo no... El Volkswagen ya fue devuelto al concesionario hace 5 días. La transacción fue cancelada y existe multa contractual de 2.800 euros que Adrián deberá pagar. Tú perdiste el automóvil, él perdió su participación en mi empresa y ambos perdieron mi respeto para siempre. Ricardo palideció aún más. ¿Participación? ¿Qué le hiciste a Adrián? Lo que debía hacer hace tiempo, establecer límites y consecuencias reales. Tu yerno ya no es socio de esta empresa. Fue expulsado por conducta fraudulenta. Y tú que lo alentaste sistemáticamente, eres igual de responsable. Ricardo salió de mi oficina con la cabeza gacha y sin pronunciar palabra adicional. Lo vi alejarse por el pasillo con pasos inseguros, un hombre humillado que acababa de enfrentar las consecuencias de su propia codicia y manipulación. 2 semanas pasaron en relativa calma. Reinicié operaciones normales de la empresa. Contraté un nuevo gerente de operaciones con referencias impecables. Implementé protocolos de auditoría interna y revisión financiera trimestral obligatoria. Cada sistema que antes confiaba ciegamente, ahora tenía controles cruzados. Nunca más permitiría ese nivel de vulnerabilidad. El 19 de julio, un miércoles por la tarde, Adrián apareció sin avisar en mi casa. Toqué el timbre insistentemente hasta que abrí la puerta. Su aspecto era lamentable. Barba de varios días, ojeras profundas, ropa arrugada. El hombre exitoso y seguro que había sido, se había convertido en una sombra desesperada. «Papá, necesitamos hablar», dijo antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara. «No tenemos nada que discutir. Firmaste los contratos, los términos son claros», respondí fríamente. «Por favor, solo 5 minutos», suplicó con voz quebrada. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Nos sentamos en el salón, manteniendo distancia física entre nosotros. Adrián se frotaba las manos nerviosamente, buscando palabras. «No puedo pagar 14.500 euros mensuales. Es imposible. He estado buscando empleo durante 2 semanas. Nadie me contrata. Cuando hago entrevistas y mencionan verificar referencias, todo se complica porque mi anterior empleador eres tú, y obviamente no vas a darme buena referencia». «Eso no es problema mío», respondí sin emoción. «Tenías empleo estable, salario generoso, participación societaria valiosa. Lo perdiste todo por tu propia avaricia». «Pero voy a ser padre», explotó con desesperación. «Cristina está embarazada. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Vas a permitir que tu nieto nazca en medio de esta situación?» Ahí estaba, la carta que habían planeado jugar desde el principio, el embarazo como herramienta de manipulación emocional. El intento de ablandarme usando al bebé inocente que ni siquiera había nacido todavía. Me recosté en el sofá y lo miré directamente a los ojos. Ya sabía que Cristina estaba embarazada, Adrián. Lo supe hace más de un mes, mucho antes de nuestra reunión del 1 de julio. Su rostro mostró confusión absoluta. «¿Cómo?» «El investigador privado que contraté recuperó mensajes entre tú y Cristina. Mensaje del 8 de mayo, ella te escribió: confirmado, estoy embarazada. 3 semanas. Esto cambia todo. Ahora podemos presionarlo para que nos dé poder legal completo sobre las finanzas. Un abuelo siempre cede. ¿Te suena familiar?» Adrián palideció como si hubiera visto un fantasma. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Planearon usar ese embarazo como palanca emocional para obtener control total de mi patrimonio. Continué con voz gélida. No era alegría por traer una nueva vida al mundo. Era una estrategia calculada de manipulación. Y ahora vienes aquí, 2 semanas después, intentando ejecutar exactamente ese plan, como si yo no supiera lo que hay detrás. Papá, nosotros, no era así.
tartamudeó débilmente. No era así, lo interrumpí con dureza. Tengo el mensaje, está fechado, horario registrado, contenido textual exacto. No hay interpretación alternativa posible. Tu esposa escribió explícitamente que usarían al bebé para presionarme, y tú respondiste, perfecto, lo manejaremos en el momento adecuado. Adrián hundió el rostro entre sus manos. Los hombros le temblaban. No sé si lloraba o simplemente intentaba procesar que su última carta había sido descubierta antes de jugarla. «¿Entonces qué?», preguntó con voz ahogada. «¿Vas a negar a tu propio nieto? ¿Nunca querrás conocerlo?» «No niego a ningún nieto, niego la manipulación, el chantaje emocional y la traición sistemática. Si algún día ese bebé nace y crece, será bienvenido en mi vida, cuando sus padres demuestren respeto genuino, no cuando lo usen como herramienta de extorsión». Se levantó bruscamente del sofá, caminando de un lado a otro de la sala con agitación creciente. «¿Sabes lo que Cristina me dijo anoche? Que todo esto es culpa mía, que arruiné nuestras vidas, que su familia entera ahora nos mira con desprecio porque su padre quedó expuesto como cómplice. ¿Qué deberíamos separarnos porque no tiene sentido continuar sin tu apoyo financiero?» Había algo casi patético en su desesperación. No mostraba arrepentimiento genuino por haberme robado o traicionado. Solo lamentaba haber sido descubierto y estar enfrentando consecuencias. «Si Cristina quiere separarse, esa es decisión entre ustedes. Pero déjame aclararte algo importante, Adrián. Nunca verás un euro adicional de mí, más allá de los 42,000, por la compra de tus participaciones. No habrá rescates, no habrá préstamos de emergencia, no habrá ayudas encubiertas. ¿Y si no puedo pagar los 14,500 mensuales?», preguntó con tono desafiante mezclado con miedo. «Entonces, Natalia Ruiz presentará denuncia penal tal como se estipuló en el contrato que firmaste. Enfrentarás proceso judicial, posible condena de prisión, antecedentes penales permanentes. Tu elección». Se dejó caer nuevamente en el sofá, completamente derrotado. El silencio se extendió entre nosotros durante largos minutos. Finalmente habló con voz apenas audible. «Nunca podrás perdonarme». La pregunta flotó en el aire. Parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño pequeño que solía jugar en este mismo salón, quería decir que sí, pero otra parte, la que había madurado dolorosamente en las últimas semanas, sabía la respuesta real. Perdón es algo que se gana con arrepentimiento genuino y cambio de conducta sostenido, no con súplicas desesperadas cuando enfrentas consecuencias. Adrián se marchó de mi casa esa tarde sin haber obtenido absolutamente nada. Lo observé desde la ventana alejándose por la calle, con pasos lentos, derrotados. Una parte pequeña de mí sintió lástima, pero la aplasté rápidamente. La compasión mal ubicada era lo que me había llevado a esta situación en primer lugar. Sin embargo, sabía que eventualmente regresaría. La desesperación lo empujaría a intentar nuevos ángulos, nuevas estrategias. Y yo tenía preparada una revelación final que destrozaría por completo cualquier esperanza que aún conservara sobre mi dinero. Esa oportunidad llegó 3 días después. El sábado 22 de julio por la mañana recibí llamada de Marta. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Tomás, Adrián me pidió que hablara contigo. Está atravesando crisis nerviosa seria. Cristina lo amenaza con marcharse. Los bancos presionan por pagos atrasados. Perdió 2 oportunidades laborales. Necesita saber si existe alguna posibilidad de negociar los términos del acuerdo». Respiré profundamente. Marta no tenía culpa en este desastre. Había sido tan engañada como yo. «Dile que venga mañana domingo a las 11 de la mañana a mi casa. Será nuestra última conversación sobre este tema. Después no quiero volver a discutirlo nunca más». El domingo llegó con cielo despejado y temperatura agradable. Preparé café fuerte y me senté en el salón esperando. A las 11 en punto exactas sonó el timbre. Adrián entró acompañado de Cristina. Ambos lucían agotados, demacrados. Ella tenía el vientre ligeramente más pronunciado, señal visible del embarazo que ahora rondaba las 14 semanas. «Gracias por recibirnos», comenzó Adrián
con tono humilde que nunca le había escuchado antes. «Siéntense», dije señalando el sofá. «Tienen 10 minutos». Cristina tomó la palabra, sorprendiéndome. «Señor Serrano, vengo a pedirle perdón personalmente. Sé que mis acciones y las de mi familia fueron imperdonables. Influí negativamente en Adrián. Mi padre dio consejos terribles. Planeamos usar el embarazo de forma manipuladora. Todo fue horrible y me avergüenzo profundamente». Sus palabras sonaban ensayadas, pero llevaban cierta sinceridad desesperada. Miré a Adrián. Él asintió con la cabeza. «Papá, entiendo que me expulsaras de la empresa. Entiendo que me obligues a devolver el dinero. Merezco esas consecuencias. Pero te pido, por favor, que consideres reducir las cuotas mensuales o extender el plazo. 14.500 euros mensuales son imposibles de conseguir sin empleo estable. Dame más tiempo, aunque sean 2 años en lugar de 6 meses. Pagaré hasta el último euro. Te lo juro». Lo observé en silencio durante largos segundos. Esperaban que dijera algo. Esperaban negociación, flexibilidad, quizás un atisbo de compasión paternal que pudieran explotar. En lugar de eso, caminé hacia mi estudio y regresé con una carpeta color manila. La coloqué sobre la mesa de centro frente a ellos. Antes de responder a su petición, necesito mostrarles algo que cambiará completamente esta conversación. Abrí la carpeta. Contenía documentos notariales con sellos oficiales, firmas legalizadas, fechas claramente visibles. Se los entregué. «Esto es un contrato de constitución de trust patrimonial irrevocable, firmado ante notario el 15 de marzo de 2024, hace 4 meses exactos». Adrián tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas sin comprender inicialmente la magnitud de lo que estaba leyendo. «¿Trust? ¿Qué significa esto?», preguntó Cristina con voz tensa. «Significa que hace 4 meses, cuando comencé a sospechar que algo no cuadraba en las finanzas corporativas, tomé medidas preventivas para proteger mi patrimonio personal. Transferí el 70% de todos mis bienes, propiedades, inversiones y cuentas bancarias a un fideicomiso blindado legalmente». El color desapareció del rostro de Adrián. Sus labios temblaban mientras seguía leyendo. «Los beneficiarios de ese trust son 2. Mi hermano Óscar Serrano, quien recibirá 40% del patrimonio transferido, y la Fundación Ayuda Integral al Mayor, organización benéfica dedicada a proteger ancianos vulnerables, que recibirá el 30% restante». Cristina me miraba con incredulidad absoluta. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que el 70% de mi fortuna ya no me pertenece legalmente. Está fuera de mi alcance y completamente fuera del alcance de ustedes. El trust es irrevocable, lo que significa que no puedo deshacerlo aunque quisiera». Adrián dejó caer los papeles. Su respiración se aceleraba. Pero la herencia, cuando nosotros, esperaban heredar», completé su frase con frialdad quirúrgica. «Esperaban que yo muriera eventualmente y ustedes quedaran como únicos herederos de todo lo que construí durante 40 años. Por eso planeaban obtener poder notarial. Por eso necesitaban control sobre mis finanzas, para asegurarse de que nada cambiara antes de mi muerte». Cristina comenzó a llorar abiertamente. Adrián simplemente se había quedado paralizado, mirando fijamente los documentos como si fueran sentencia de muerte. «Lo que queda en mi nombre personal es apenas 30% del patrimonio original. Eso incluye esta casa, una cuenta de jubilación y algunas inversiones menores. Y he actualizado mi testamento estableciendo que ese 30% restante se dividirá entre Óscar, la Fundación Benéfica y tú, Adrián, solo si demuestras durante los próximos años comportamiento ético comprobado y arrepentimiento genuino». «¿Cómo pudiste?», gritó Cristina levantándose bruscamente del sofá. «Planeaste esto. Nos tendiste una trampa desde el principio». «No tendí trampa alguna», respondí con calma glacial. «Simplemente protegí lo que construí durante décadas de trabajo contra quienes demostraron ser ladrones y manipuladores. Si hubieran actuado con honestidad, ese trust nunca habría sido necesario».
Adrián permanecía inmóvil, mirando el vacío. La realidad acababa de destruir completamente sus planes futuros. No habría fortuna que heredar, no habría patrimonio que controlar, solo un 30% condicionado a comportamiento que probablemente jamás podría demostrar. «Fuera de mi casa», dije con voz firme. «Tienen deuda que pagar y solo 6 meses para hacerlo. Sugiero que comiencen a vender activos y buscar empleos reales. Esta conversación ha terminado». Cristina salió hecha una furia, arrastrando a Adrián, que caminaba como autómata. Cerré la puerta detrás de ellos y respiré profundamente. La revelación del trust había sido mi última carta. Ya no había nada más que ellos pudieran intentar obtener de mí. Los meses siguientes trajeron noticias fragmentadas a través de Marta, quien mantenía contacto mínimo con Adrián por preocupación materna que nunca desaparece completamente. Septiembre llegó con cambios dramáticos. Adrián finalmente consiguió empleo como supervisor de almacén en una empresa de distribución alimentaria. Salario de 2.300 euros mensuales, nada comparable a lo que ganaba conmigo, pero suficiente para sobrevivir básicamente. Vendió el Audi en el que tanto presumía, reemplazándolo por un Seat León usado de 10 años. Las cuotas de la hipoteca consumían gran parte de sus ingresos. Cristina, según me contó Marta, había comenzado a culparlo abiertamente por la debacle financiera. Las discusiones en su hogar eran constantes. La familia Blanco completa había tomado distancia después de que la grabación de Ricardo, aconsejando el robo, se filtrara discretamente entre conocidos cercanos. Miguel Ortega nunca confirmó ni negó haber compartido esa información, pero el resultado fue devastador para la reputación del suegro. Ricardo Blanco enfrentó consecuencias inesperadas en su propio trabajo. Algunos colegas que conocían vagamente nuestra situación familiar comenzaron a mirarlo diferente. El hombre que alardeaba de tener yerno exitoso ahora evitaba conversaciones sobre familia. Su esposa Amparo, avergonzada por el escándalo, dejó de asistir a reuniones sociales del vecindario. En octubre, exactamente 3 meses después de nuestra última reunión familiar, Marta me llamó con noticia que anticipaba pero dolía escuchar. Cristina había iniciado trámites de separación matrimonial. Alegaba incompatibilidad insuperable y situación económica insostenible. Buscaba custodia completa del bebé que nacería en febrero y pensión alimenticia máxima que los tribunales permitieran. «Adrián está destrozado», me dijo Marta con voz quebrada. «Va a perder a su esposa. Probablemente tendrá acceso limitado a su hijo. Y encima debe seguir pagando 14.500 euros mensuales durante 3 meses más. No sé cómo lo está logrando». «Vendiendo todo lo que compró con dinero robado», respondí sin emoción. «Es justicia poética. Tomás, sé que te hirió terriblemente, pero sigue siendo tu hijo. Sigue siendo un adulto de 35 años que tomó decisiones conscientes durante 2 años completos. Las consecuencias son merecidas». Sin embargo, mi relación con Marta se había fortalecido inesperadamente. Nos reuníamos semanalmente para café, conversaciones honestas sobre dónde habíamos fallado como padres, cómo el divorcio quizás afectó más a Adrián de lo que creímos. Marta admitió haberlo sobreprotegido, justificado comportamientos egoístas bajo excusa de «es joven, ya madurará». «Lo convertimos en alguien que cree que el mundo le debe todo sin esfuerzo», reflexionó Marta una tarde de noviembre mientras tomábamos café en una terraza cerca de Retiro. «Le dimos demasiado sin enseñarle el valor real de las cosas». Asentí en silencio. Ella tenía razón. Nuestra culpa no justificaba sus crímenes, pero explicaba parcialmente cómo llegamos aquí. A finales de noviembre, Adrián realizó su cuarto pago de 14.500 euros. Natalia confirmó recepción del dinero. Quedaban 2 cuotas más, diciembre y enero. Después, legalmente, su deuda quedaría saldada. Pero el costo emocional, social y familiar era permanente. Mi hermano Óscar se había convertido en presencia regular en mi vida. Almorzábamos juntos 2 veces por semana. Discutíamos proyectos empresariales, planeábamos expansión conjunta hacia Portugal. El trust que establecí lo había sorprendido gratamente.
aunque inicialmente intentó rechazarlo por considerarlo demasiado generoso. «Eres familia de verdad», le dije. «Nunca abusaste de mi confianza. Nunca me robaste. Mereces ser recompensado por esa integridad». Óscar se convirtió en el hermano y socio que Adrián pudo haber sido si hubiera elegido camino diferente. Trabajábamos juntos desarrollando nueva línea logística internacional, invirtiendo en tecnología, construyendo algo sólido basado en respeto mutuo. Enero de 2025 llegó con frío intenso y cielos grises sobre Madrid. El día 15, Adrián realizó su última transferencia de 14.500 euros. 87.000 euros completos devueltos en exactamente 6 meses. Natalia confirmó recepción y cerró oficialmente el caso. La deuda legal estaba saldada. Pero el verdadero cambio en mi vida comenzó días después. Había tomado una decisión que venía madurando desde octubre: mudarme a Portugal. Óscar y yo habíamos identificado oportunidades excepcionales en logística portuaria en Lisboa. La ciudad me ofrecía nuevo comienzo, distancia saludable del pasado doloroso y proyectos empresariales emocionantes que revitalizaban mi espíritu. El 28 de enero, convoqué rueda de prensa pequeña en un hotel del centro de Madrid. Asistieron periodistas de medios económicos locales, algunos empresarios conocidos del sector y representantes de organizaciones sociales. Marta estaba presente en primera fila, apoyándome silenciosamente. Anuncié públicamente la creación de la Fundación Protección Dignidad Senior, organización sin ánimo de lucro, dedicada exclusivamente a proteger adultos mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. La dotación inicial: 2 millones de euros de mi patrimonio personal. El maltrato económico hacia personas mayores es delito silencioso y devastador, expliqué ante las cámaras. Ocurre en familias de todos los niveles socioeconómicos. Hijos, nietos, sobrinos que manipulan, roban y explotan a quienes les dieron vida y oportunidades. Esta fundación proporcionará asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, investigaciones privadas y acompañamiento judicial a víctimas que muchas veces sufren en silencio por vergüenza o miedo a destruir lazos familiares. Las preguntas de los periodistas fueron directas. ¿Por qué este tema específico? Había experimentado personalmente este tipo de abuso. No revelé detalles sobre Adrián, pero dejé claro que hablaba desde conocimiento cercano del problema. La noticia apareció al día siguiente en varios periódicos económicos madrileños. Empresario logístico, Tomás Serrano, dona 2 millones para Fundación contra Abuso Financiero de Mayores. El artículo mencionaba mi trayectoria empresarial, la creación del Trust Patrimonial y mi próxima mudanza a Lisboa para desarrollar operaciones internacionales. Marta me llamó esa tarde. Adrián vio la noticia, está en shock, no sabía nada sobre los 2 millones ni sobre Portugal. No tenía por qué saberlo, respondí serenamente. Ya no formó parte de su vida cotidiana, ni él de la mía. 3 días después, el 31 de enero, Adrián apareció nuevamente en mi casa. Era la última vez que lo vería antes de marcharme. Su aspecto físico había cambiado dramáticamente en 7 meses, más delgado, ojeras permanentes, expresión envejecida prematuramente. Vestía ropa sencilla, nada del estilo pretencioso anterior. Leí sobre la fundación, sobre Portugal. «Te vas definitivamente», dijo sin rodeos, voz cargada de algo que no alcanzaba a identificar si era arrepentimiento genuino o simple resignación. «Me marcho en 2 semanas. Hay vida más allá de este capítulo doloroso», respondí. «Cristina dio a luz hace 3 días. Un niño, se llama Marcos», anunció con voz quebrada. «Pesó 3 kilos 200 gramos. Está sano». Sentí un tirón en el pecho. Era abuelo. Había un niño en el mundo que llevaba mi sangre, mi apellido. Pero venir corriendo a conocerlo significaría validar todo lo anterior, enviar mensaje de que finalmente habían ganado mediante manipulación emocional. «Felicidades por tu hijo», dije con tono neutral. «Espero que seas mejor padre de lo que fuiste hijo». Adrián asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Lo seré. No tengo opción.
Cristina tiene custodia compartida, pero limitada por mi parte, debido a situación económica. Solo puedo verlo cada 15 días bajo supervisión inicial. La pensión alimenticia consume 40% de mi salario. Consecuencias, dije simplemente. Lo sé, admitió con voz apenas audible. Papá, sé que es tarde. Sé que nada de lo que diga cambiará lo ocurrido. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo. No entendí cuando me confrontaste, ni cuando firmé los contratos, ni cuando revelaste el trust. Pero estos meses viviendo con recursos limitados, siendo rechazado en entrevistas laborales, viendo cómo Cristina me culpaba y se marchaba, perdiendo acceso normal a mi propio hijo, finalmente entiendo el daño que causé. Lo observé en silencio. Buscaba señales de manipulación, el viejo Adrián intentando ablandarme una vez más. Pero solo vi cansancio y derrota genuina. El arrepentimiento real se demuestra con años de comportamiento consistente, no con palabras en momento desesperado. Dije con firmeza, pero sin crueldad. Si realmente has cambiado, el tiempo lo mostrará, pero yo no estaré aquí para verificarlo. Esa ya no es mi responsabilidad. ¿Algún día podrás perdonarme?, preguntó, la misma pregunta que había hecho meses atrás. Esta vez mi respuesta fue diferente. Quizás, pero perdón no significa olvidar ni restaurar lo que existía antes. Significa soltar el veneno de la rabia para poder vivir en paz. Eso lo estoy trabajando cada día. Pero restaurar confianza, reconstruir relación padre-hijo, eso requeriría milagro que no veo posible. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.